Amigos, Israel acaba de cruzar hace unas horas una línea que vaya, ni siquiera durante las peores etapas de esta guerra se había cruzado. Acaba de bombardear Qatar, Doha, que es obviamente, pues, ahí hay bases estadounidenses. Se supone que es un aliado de Estados Unidos. Digo, Trump estuvo ahí hace poco. Acuérdense que Qatar le regaló un multimillonario avión de lujo a Donald Trump. Y que, por cierto, Estados Unidos había levantado la ceja porque no está permitido. E Israel también se molestó porque no les conviene el hecho de que Qatar e Israel pues ahora sean aliados cuando históricamente habían sido amigos. Y ahora lo que estamos viendo, amigos, es usando una excusa, por cierto, muy específica. Supuestamente Israel lanza este bombardeo a Qatar porque dicen que querían matar líderes de Hamas que estaban en plena mesa de negociación para un alto al fuego. Pero estaban en Qatar en una mesa de negociación, aun cuando esto fuera cierto. Imagínense ustedes qué pasaría si porque Zelensky está en Bruselas, Rusia lanzara bombazos en Europa. No hay problema, era contra Zelensky. En medio de una zona densamente poblada. No, hombre, ahorita estaría Europa poniendo el grito en el cielo. Pero por supuesto, como fue Israel, pues nadie dice nada. Condena internacional, ya saben de esa condena fría, es que Israel, ya ven cómo es este muchacho, bien travieso, ya le dije que pues hay que hacer un llamado a la moderación, pero no pasa nada, no, por supuesto que sí pasa. Y esto que acaba de suceder hace unas horas, amigos, no es una escaramuza más en Gaza, Qatar no es Gaza, Qatar está armado hasta los dientes. Y para el mundo árabe, esto es un acto de guerra ejecutado en el corazón del país que lo único que estaba haciendo era mediar la paz. Ellos no se metían en esto. De hecho, por eso Qatar era la sede de negociación, porque ahí estaban viendo pues si podían alcanzar un convenio de paz. Y lo único que pasó es que les llevaron la guerra a Qatar, porque Israel con quien se mete sale mal, incluso con Estados Unidos, porque el bombardeo que lanzó está pues cerca de bases estadounidenses donde hay tropas de Estados Unidos. ¿Cómo puede bombardear un objetivo que pone en riesgo a las tropas estadounidenses que están estacionadas en Qatar? Israel atacó el martes a líderes de Hamas en Qatar. Las Fuerzas Armadas israelíes informaron que el bombardeo tuvo lugar contra un complejo utilizado por el movimiento islamista palestino en Doha, donde tiene su oficina política. Al justificar el ataque, el ejército israelí indicó que desde hace años, estos miembros de la dirección de Hamas dirigen las operaciones de la organización, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre de 2023 y han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel. Por su parte, un dirigente de Hamas en Gaza dijo, bajo condición de anonimato, que Israel atacó a la delegación negociadora del movimiento islamista mientras debatía la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto al fuego en la franja de Gaza. La semana pasada, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones para liberar a todos los rehenes, pocos días después de que Hamas diera su visto bueno a una nueva propuesta de alto al fuego, presentada por los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos. Al mismo tiempo, Netanyahu dio luz verde a una nueva ofensiva militar para tomar el control de la ciudad de Gaza, que Israel considera uno de los últimos bastiones del movimiento islamista palestino. El gobierno de Qatar calificó el ataque del martes como cobarde. Pero por supuesto. Ahora, yo creo que es importante y hay que ir entendiendo por qué todo el mundo está callado. Por qué si ustedes prenden las noticias esto no está como titular del día. Porque, repito, si esto lo hubiera hecho Rusia, ha habido mesas de negociación de Ucrania en Turquía, por ejemplo, en Bruselas, cuando hubo este intento al que, por cierto, no estuvo invitado Rusia, ¿se acuerdan? Imagínense que Rusia lanzara un bombardeo en Turquía porque ahí estaba Zelensky, o repito, en Bruselas, o en Reino Unido. No, pues es que no fue contra ustedes, fue contra Zelensky y su delegación. Bueno, es lo mismo. Pasó exactamente lo mismo. Claro, matices diferentes. Porque si esto hubiese pasado, ya estaría la OTAN activando el artículo 5. El artículo 4 y 5 de la OTAN. Titulares en todos los periódicos. Ya estaríamos viendo sanciones
resoluciones en la ONU, comunicados de condena desde Washington hasta Varsovia, donde les guste. Pero como lo hizo Israel, como las bombas fueron lanzadas por el aliado estratégico de Estados Unidos, entonces todo se maquilla como si fuera un ataque, pues, quirúrgico, dicen, ¿no? Y no, amigos, esto no es quirúrgico. Fue una bomba cayendo sobre una mesa de negociaciones en un país soberano al que, por cierto, Estados Unidos había invitado, porque se supone que los habían mandado a llamar para discutir una propuesta que estaba avalada por el presidente Trump. ¿Y qué fue? Una emboscada. Les pusieron un 4 en Qatar y bombardearon Qatar. Que además Qatar es socio comercial de Europa. Y lo más cínico, amigos, es que el ataque pasó mientras los delegados de Hamás estaban discutiendo ya esa última propuesta para que se terminara la guerra. Ya nos queda claro quién no quiere que se termine la guerra aquí. Porque esa propuesta la había mandado Trump para que la revisara Hamás. Y si aceptaban eso, se acababa el conflicto en Palestina. Y vean lo que pasó. Yo creo que es importante despertar y abrir los ojos. ¿Quién es el genocida? ¿Quién es un peligro para la estabilidad de Medio Oriente? ¿Quién es un grupo terrorista? Ustedes ya saben cuál es la palabra completa. Porque esa reunión no era secreta. Ellos no se estaban escondiendo de ningún atentado o algo. No era algo clandestino. Ya sabían dónde iba a estar. Estaban llevando a cabo, precisamente en Qatar, que era el estado anfitrión, facilitador de 2 treguas anteriores, que Qatar fue quien ayudó precisamente a pactar los únicos 2 altos al fuego que se han visto desde octubre del 2023, cuando inició este conflicto, y ahora el país que hace posible esas negociaciones y que acercaba a Israel a la paz, pues es bombardeado, y el mundo se queda callado. ¿Qué le ha hecho Qatar a Israel? Nada. Lo único que quería hacerle era un favor, pero hasta para hacerles un favor, vaya. Lo único que estaban haciendo era intentar mediar la paz. Esto ya hay muchísimas fuentes, de que pasó, porque ni siquiera Israel lo niega, Solamente que me encanta la redacción, ¿no? Vean Infobae, explosiones en Doha. Israel anunció un ataque selectivo. Oigan esto, contra la cúpula de la organización terrorista Hamás. Yo diría, el Estado terrorista de Israel anunció un ataque selectivo contra la organización de Hamás, porque a cómo se están comportando, perdón, pero yo ya no veo mucha diferencia. El caso es que aunque lo quieran maquillar, Israel acaba de aceptar que bombardeó Qatar. Ataque de Israel a Hamás en la capital de Qatar, Doha. Netanyahu afirma que ordenó el ataque contra Hamás. Sí, fui yo, ¿y qué? Según confirmó el mismo ejército de Israel. O sea, esto no se está negando. Nada más que hay un matiz aquí que se quiere dar a todo esto. No mencionan nombres, no muestran pruebas. ¿A quién exactamente querían matar? No informan cuántas víctimas civiles hay. ¿Cuántos cataríes no mataron en esa zona densamente poblada? Porque no era una base militar, era la ciudad de Qatar. ¿Cuántos cataríes que vivían ahí a un lado, que hacían su vida, cuántos niños murieron por esta ocurrencia de Israel en Qatar? Lo único que hacen es repetir la misma frase, ¿no? Medidas para minimizar el daño a civiles. Nada más que el hecho objetivo, amigos, es lo que no se quieren decir, tal como es, las cosas como son. Israel bombardeó territorio catarí con el objetivo de asesinar a los líderes políticos que estaban por pactar la paz en Palestina. Cediendo a todas las condiciones de Israel, ya no había más que hacer. Prácticamente a todos le estaban diciendo que sí. Pero es que no se trata de que digan que sí o que no. Ni siquiera se trata de los rehenes. Netanyahu tiene su propio plan para invadir Palestina, para tomar por completo el territorio de la Franja de Gaza. Por eso lo están destruyendo, literalmente, hasta el último edificio. De hecho, hace unos días se reportaba que el último edificio que existía sobre la capital de Gaza había sido derribado. ¿Cuál fue la razón? Pues la razón evidente es construir sobre ese territorio. Una vez que quede totalmente demolido, pues entonces ya comienzan a hacer la reconstrucción
de la invadida Gaza, montando la bandera israelí, y este territorio es mío. Pues mira, es terreno baldío, ya no queda nadie vivo, los matamos a todos. Así que ahora sí, a construir Gaza Marín, la torre Trump que tanto quiere, ya le echó ojo ahí Trump, y todo el plan que tienen. Tiene sentido. De hecho, déjenme mostrarle esta nota de hace apenas unos días, en donde se anunciaba precisamente que ya se había demolido el último edificio que quedaba en pie en Gaza. El ejército israelí afirmó haber bombardeado el domingo otro edificio residencial en Ciudad de Gaza. Acusan a Hamás de utilizar el edificio para vigilar la ubicación de las tropas israelíes en la zona. Hamás niega utilizar edificios residenciales con fines militares y, según la Defensa Civil de Gaza, el ataque contra la torre Al-Roya dejó un muerto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el domingo que sus tropas estaban ampliando su ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza. Estamos destruyendo infraestructuras terroristas, destruyendo torres terroristas incriminadas y hemos establecido una zona humanitaria adicional para que la población civil de Gaza pueda trasladarse a una zona segura y recibir ayuda humanitaria ahí. Hasta el momento, unas 100,000 personas han abandonado Gaza. Pero ¿quién le puede creer a ese genocida mentiroso? Bueno, esto está pasando, amigos, justo cuando esos líderes estaban revisando un documento que les había mandado Washington y ya estaban a punto de aceptar todo. Bueno, nos queda claro que les tendieron una emboscada y que además hoy acaban de bombardear Qatar. Y hay que entender esto, Qatar no es Gaza. Qatar no es un territorio ocupado, no es un campo de refugiados. Lo que Israel acaba de bombardear es uno de los países más ricos de este planeta Tierra. Allí hay sedes de bases militares de Estados Unidos. Es un socio estratégico de media Europa. Media Europa protege a Qatar. Estados Unidos protege también a Qatar. Es más, las bases que están ahí en Estados Unidos, si Qatar le responde a Israel, esas bases estadounidenses no se van a meter. ¿Saben qué van a decir? Navaja libre, dense. Nomás no salpiquen. ¿Por qué? Pues porque Qatar no solo le acaba de regalar un avión de lujo a Donald Trump, acuérdense, sino que encima Qatar tiene inversiones multimillonarias en fundaciones de Donald Trump, le ha puesto dinero en la bolsa a Donald Trump y además le vende muchísimo petróleo a Estados Unidos. A Estados Unidos y, repito, a media Europa. Qatar es un jugador de las ligas mayores, tiene más que ofrecerle a Europa que Israel. Le da petróleo y gas por montones. Si Qatar quiere responderle militarmente a Estados Unidos, a Israel, Israel no va a durar, créanme, ni 3 días completitos en pie, sin que tenga que entrar a rescatarlo a Estados Unidos. Si ya vieron cómo lo puso contra las cuerdas, Irán que tiene restricciones, Qatar no tiene restricciones, por Qatar no hay sanciones. A Qatar Estados Unidos le ha vendido de todo, F-35, misiles Patriot, lo que ustedes me digan. Si Qatar se activa, lo va a respaldar Irán. Irán se está frotando las manos en estos momentos. Y se va a activar Hezbollah. Y se va a meter Yemen. Y por supuesto que la resistencia de Siria. Y ahí sí, ni las cúpulas de hierro de Israel, ni el respaldo de la Casa Blanca los van a salvar. Repito, porque de entrada la Casa Blanca ni se va a meter. No va a perder ni su petróleo ni su gas por culpa de este atrevimiento de Netanyahu. El punto, amigos, no es si Qatar va a responder, lo cual, por cierto, se me antoja difícil. El punto es qué tipo de precedente es el que se acaba de establecer hoy, hace unas horas, por Israel. Porque, a ver, si acabamos de ver un bombardeo masivo a una delegación enemiga dentro de una capital extranjera que además es aliada de Washington, en donde hay tropas estadounidenses, pues ¿qué impide que mañana un dron ucraniano le pegue a un edificio en Bruselas? Digo, si esto se vale, pues entonces otros van a empezar a decir, pues se vale. Al hotel donde está Zelensky, en Reino Unido o en Bruselas, o algún opositor en París. ¿En dónde va a quedar el derecho internacional?
¿Dónde va a quedar la línea roja? Esta operación, amigos, no es algo que haya hecho Israel espontáneamente, que se le ocurriera anoche. Llevan meses cocinando esto, desde mayo. El gabinete de guerra de Israel, ahora bajo el mando del nuevo jefe del ejército, Herzi Halevi, que es el ministro de Defensa de Israel, que sustituyó a el defenestrado innombrable. Bueno, ahora pues ha prometido hacer la guerra de forma diferente. Esta es la guerra de forma diferente. Dice que se acabaron los tiempos de la contención y que ahora hay luz verde para eliminar a cualquier miembro de Hamás. Oigan bien lo que les voy a decir, en cualquier lugar del mundo. O sea, hace que según estos, si un miembro de Hamás está en Washington, van a bombardear Washington. Y si está en Londres, que en Londres hay un montón de líderes de Hamás, pues van a bombardear Londres. Sobre todo ahora que Londres está planteando Reino Unido el reconocimiento del Estado palestino. Se volvió loco Israel. Es una bomba de tiempo, pero bueno, crearon cuervos y miren, les están sacando los ojos. Y ojo, no es la primera vez que pasa algo así. Pero esta vez es diferente. Por cierto, déjenme mostrarles una nota que estaba yo viendo hace unos momentos. Aparte de todas las fuentes periodísticas que les estoy mostrando aquí. Porque me parecía muy interesante este enfoque. Todas las fuentes que les pasé hace unos momentos son fuentes occidentales. Pero déjenme pasarles una fuente rusa, porque es interesante ver cómo ve el mundo desde las distintas aristas esto, ¿no? Ya pusimos lo que opina y piensa fuentes como The Guardian, por ejemplo. Bueno, pues déjenme presentarles esta opinión, esta visión de las cosas. Dice la nota, Operación Cumbre de Fuego. ¿Qué se sabe sobre el ataque de Israel a la cúpula de Hamás en Doha? O sea, tenía un nombre. El nombre de la operación que tenían planeada desde hace mucho era Operación Fuego. Una delegación del grupo palestino se encontraba en la capital catarí, donde se discutía la propuesta de cese al fuego en la franja de Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que vean que no les digo mentiras. Ahí está. O sea, ese fue el cebo. Le pusieron una emboscada bajísima, ¿eh? No se puede jugar así con la diplomacia. Oye, vente que necesitamos... ¿Saben a quién me recordó? A una jugarreta que le hicieron a un político veracruzano hace ya dos administraciones estatales, en donde llaman a un excontralor, si mal no recuerdo, el defenestrado secretario de gobierno, Rogelio Franco, fíjense lo que son las cosas, hoy en el bote, y le llama a un antiguo correligionario suyo de partido. Él era del también defenestrado PRD. Oye, vente que el gobernador quiere hablar contigo. Apenas entra a la caseta de Veracruz y le cae la policía. Ya lo estaban esperando. Van a negociar contigo. Y lo meten a la cárcel. Lo que son las cosas, ¿no? Ahora él está en la cárcel. Y el otro creo que ya salió. Bueno, uno pensaba que esas bajezas solamente existían en ese tipo de gobiernillos, ¿no? Y digo gobiernillos porque es innombrable esa administración. Ya todos lo sabemos. Por cierto, ahora andan en Morena la gran mayoría. Bien felices, ¿eh? No puedo decir los defenestrados yunes, los respetables yunes de Morena. Pero bueno, pues ahí terminaron. Y ojo, vamos a regresar a este tema de Israel. No se puede jugar con eso porque simplemente si tienes una procuración de justicia seria, pues emites una orden de aprehensión, vas hacia donde esté, lo cachas y se le busca de tales delitos, lo persigues. Pero montar ese tipo de circo político, obviamente ahora en Qatar que es aliado de Estados Unidos, Qatar que le da muchísimo gas a Europa, ese fue el cebo, repito. Oye, vente para acá porque ya vamos a terminar la guerra. ¿Estás de acuerdo? Analiza la última propuesta de paz de Trump y si la firmas, la guerra se termina. Llegan y no solamente no hay propuesta, sino que los bombardean a sangre fría. Dice, Israel lanzó este martes un ataque contra la cúpula del movimiento palestino Hamás que se encontraba en la capital catarí, Doha.
donde se discutía la propuesta del cese al fuego en la franja de Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A continuación detallamos, dice RT, y es importante ver esta perspectiva que ellos tienen también, algunos puntos relevantes sobre la agresión israelí. Agresión israelí, me llama mucho la atención la manera tan diferente, ¿no?, en que lo presenta Infobae. Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista. Ataque selectivo. Bueno, puntos claves sobre la agresión israelí a Qatar. ¿Cómo ocurrió? El ataque lo llevaron a cabo las fuerzas de defensa de Israel en una operación que describieron como de ataque preciso, entre comillas, junto a la Agencia de Inteligencia de Seguridad, la ISA. Según detallaron en un comunicado, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo el uso de munición de precisión e inteligencia adicional. No, bueno, pues ya muchas gracias, dime cómo te agradezco, ¿no? Si bien las FDI no precisaron el lugar del ataque, distintas fuentes confirmaron que se llevó a cabo en la capital de Qatar después de que se reportaron explosiones. Funcionarios militares israelíes detallaron que más de 10 aviones de combate de la Fuerza Aérea lanzaron más de 10 municiones que impactaron en cuestión de segundos el edificio que albergaba a los líderes de Hamás. Contra quien se dirigía la operación, dice. Un funcionario del país hebreo aseguró que las explosiones en Doha fueron resultados de un intento de asesinato contra altos funcionarios del grupo palestino. ¿Por qué dice intento de asesinato? Porque al final ya salió Hamás, el medio Al-Haddad, a decir que varios miembros de la cúpula de Hamás habrían muerto a consecuencia del ataque. Según fuentes del medio, entre los líderes abatidos figuran Khalid al-Hayya, Saher Javiran, etcétera, ¿no? Pero fuentes de Hamás desmintieron esas afirmaciones, asegurando que su delegación ya había salido ilesa y que solo murió un miembro del personal. The Times of Israel reportó, citando a medios árabes, que el ataque costó la vida a 5 miembros de Hamás. Pues ahí lo tienen, una parte que es clave de todo esto, la promesa de venganza de Qatar, condenación de Qatar, dice. El Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores de Qatar, por su parte, condenó rápidamente la agresión, calificándola de cobarde y criminal, y acusó a Israel de violar todas las leyes y normas internacionales, y esto representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes. Pero por supuesto que te tiran un bombazo así, claro que es un riesgo a la estabilidad regional. Ahora, ¿qué puede decir Israel? Pues ¿para qué le abre las puertas a los cataríes? Bueno, pues porque tú pediste una mesa de negociación. Fuiste tú y Estados Unidos el que dijeron que vinieran a revisar una propuesta y luego de que los traes a mi territorio, yo por quererte hacer un favor, bombardeas mi territorio. Vaya aliados, ¿no? Vaya amigos. Esto es algo, amigos, que, repito, si lo estuviera haciendo Rusia, olvídense. Ya estaríamos viendo sanciones, condenas. Y estamos entrando en un terreno muy peligroso, donde la guerra ya está dejando de ser una guerra entre ejércitos, está convirtiéndose en una guerra entre bandos políticos, en cualquier parte del planeta. Bueno, todavía hay más, porque el presidente Trump, que hoy vuelve a tener control directo sobre la política exterior de Estados Unidos, habría supuestamente diseñado, según esto, este borrador de tregua en Gaza que iba a firmar Hamás. Y yo les hago la pregunta del millón. ¿Donald Trump puso esta trampa para Hamás? ¿Fingió Donald Trump un borrador para ponérselos como cebo? Y que una vez que estuvieran ahí, bombardear Qatar, que es su aliado, Qatar, que le dio un avión millonario de regalo, Qatar, que ha invertido miles de millones de dólares en la Fundación Trump, ¿traicionó así Donald Trump a Qatar? Pues Trump acaba de salir a decir que él no tuvo nada que ver. Israel ya salió y dijo, ¿cómo no, papacito? A mí no te me rajas. Yo te dije antes y tú no hiciste nada. Hay muchas fuentes diplomáticas que dicen que el 90% de las exigencias que Trump le estaba pidiendo como mediador ya las había aceptado Hamás. O sea, prácticamente hoy se iba a acabar la paz. Pero que, curiosamente, Israel nunca respondió. O sea, Israel puso
10 condiciones. Por ponerles un ejemplo, de las 10 jamás aceptaron 9 y hoy iban por la que faltaba. Y Trump le dijo, pues ya aceptaron, ya se acabó la guerra. Nunca le contestó el teléfono. Pero bombardeó la sede en donde iban a firmar la tregua de la paz. Nunca mandaron una contrapropuesta, ¿eh? Lo que mandaron fueron los misilazos a Doha. Y eso es todo lo que tiene que decir sobre el acuerdo de paz que impulsaron ellos mismos. ¿Quién es el que está fomentando esta guerra con cualquier excusa? Ya vemos que no se trata de rehenes, no se trata de peticiones, porque ya se había aceptado casi todo. Y el ataque, por cierto, llega justo cuando el ejército israelí está relanzando su ofensiva para tomar el control total del territorio de Gaza y borrarlos del mapa, sin que haya un solo palestino vivo y meter puro israelí. En una tierra invadida, manchada de sangre, luego de semanas de bombarderos que han estado sobre Rafah, sobre muchas otras zonas del sur. Y claro, el objetivo ahora no nada más es destruir a Hamás, eso es lo de menos, ¿eh? Lo que quieren es vaciar completamente la franja, exterminar hasta el último palestino. Y los comunicados oficiales pues hablan precisamente de establecer control de seguridad total sobre Gaza, de la creación de una nueva administración civil no hostil. ¿Cuál es la traducción de eso? Amigos, lo que está haciendo Israel se llama limpieza étnica. Lo mismo que quiso hacer el pintor austríaco con ellos, ahora ellos lo están haciendo con los palestinos. Limpieza étnica, expulsión, ocupación militar y, por supuesto, poner un gobierno títere. Ese es el plan. Y mientras, pues, ¿qué dicen en Washington? ¿Qué dice Europa? ¿Qué dice la ONU? No dicen nada. Llamados a la moderación. Ay, este muchacho Israel. Ya le dije, pero es muy travieso. Nada más, por favor, ya no escalen esto. Oye, me pegó una cachetada. Sí, ya no te va a pegar otra, papacito. Ya quédate con esa cachetada. No se la devuelvas. Ya ves que Israel es bien coqueto. La hipocresía absoluta. Si este bombazo se le hubiese pegado Qatar a Israel, olvídense, ¿eh? Ya estaría. Israel tiene derecho a defenderse. Les hago una pregunta. ¿Qatar tiene derecho a defenderse? Qatar no estaba embarrado en esto. Lo embarró Trump y Netanyahu. La razón por la que estaban ahí estos tíos es porque Trump les había llevado una propuesta de paz para que dizque la firmaran. Aquí los fanáticos que me digan, ¿Israel tiene derecho a defenderse? Van a decir que sí, ¿verdad? ¿Y Qatar? ¿Tiene derecho a ser su pendejo o qué? Díganmelo en el chat. Porque hay que decir las cosas como son. Y ahora, cuando la agresión es contra Israel, pues tienen todo el derecho de hacer lo que quieran. Cuando el agresor es Israel, contra un país que por cierto es aliado de Occidente, nadie alza la voz. Esta es la guerra, amigos, en su versión más cínica. Una guerra donde los tratados solo aplican para unos cuantos. Para ellos hay impunidad y para el resto justicia selectiva. Una guerra donde las bombas se justifican según quien las lanza. Una guerra donde la diplomacia solo sirve como escenografía mientras los verdaderos planes pues se imponen por la fuerza. No es una exageración, ¿eh? Eso es lo que acabamos de ver hace unas horas con nuestros ojos. Una sala de negociación convertida en blanco militar. Seguro hay cataríes muertos inocentes. Y lo peor es que esto no es el final. Hoy vimos el inicio de una nueva fase. Si Israel puede hacer esto en Doha, sin consecuencias de decir que lo va a hacer en cualquier lugar del mundo donde haya un miembro de Hamás, ¿saben dónde también hay? En Londres, un montón. Londres es la lavadora de dinero del mundo. Hamás lava su dinero en Londres. Incluso investigaciones de The Guardian que lo confirman. Entonces mañana vamos a ver bombazos de Israel en Reino Unido. Vamos a ver a Israel bombardeando Reino Unido o Estambul o el Cairo o hasta Washington, si es que ahí hay alguien que digan que es de Hamás. Cría cuervos y te sacarán los ojos.
¿Qué dicen nuestros amigos que están conectados aquí? Bueno, así se comportan. Igor Briseño, así se comportan. Efectivamente. Ale dice, y ojo, no es lo mismo judaísmo que sionismo, son cosas totalmente diferentes. Un señor dijo el otro día, dice Ale, si esto se lo estuvieran haciendo a Israel, un genocidio, yo también me manifestaría. Esto no es de religión o etnia, es de humanidad. Jamás podemos justificar un genocidio. Bien dicho. Bien dicho. Charlie T. jamás traicionó, Qatar traicionó a Hamas, dice Charlie T. Bueno, estamos a punto de descubrirlo, ¿eh? Estamos a punto de descubrirlo. Y también de descubrir hasta dónde Qatar tiene sangre de atole o no. Hasta dónde va a permitir que le hagan esto en su territorio sin responder. Yogananda dice, viva Palestina libre. Carlos Casiano dice, entonces sí tiene derecho a defenderse. Entonces Gaza tiene derecho a defenderse. La cosa es con qué se va a defender. Porque en Gaza es el ejército de Israel contra niños y mujeres. Nada más que en Qatar se va a encontrar un ejército y no es lo mismo, ¿eh? Isela dice, ¿en qué dimensión estás? Bueno, yo en el planeta Tierra en el 2025. Me gustaría saber tú en qué dimensión estás. El sionismo fue un error histórico, dice nuestro amigo El Minuto de Hipócrates. Dice Danet, viva Israel, que se defienda siempre. Ok, y es el único. O sea, Israel tiene derecho a defenderse y Qatar tiene derecho a ser su pendejo. ¿Así funcionan las cosas? Curioso, ¿no? Curioso. Sí, que siniestra dice, Israel es un provocador. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Israel no se va a poner en paz, sigue atacando y creando guerras, dice Josué Suárez. Bueno, lo que acaba de decir precisamente Tucker Carlson hace unos días, precisamente en una entrevista, que Israel sabía de lo del 9/11. De eso les va a hablar en un momento Derek en el canal de Alba Marina. Suscríbanse a los canales porque estamos compartiendo contenido con estas revelaciones ahora que se viene ya el aniversario del 9/11 con estas revelaciones que hace Tucker Carlson, que repito, no son palabras de uno, son palabras de Tucker Carlson, y ver cuál es el trasfondo de esto porque hay mucho más de lo que uno se imagina.